Sabemos que estás por hacer clic en ese. Bueno, bueno, retomamos. Pudieron salir afuera un rato, estirarse, tomar sol, que se bien también, vitamina D. Acá está súper nublado, así que Oh, no me digas. sí. Acá sale el sol, está frío, hoy estuvo frío, ayer también, pero por lo menos salió el sol. Ah, qué lindo. No, acá no. ¿Está lloviendo? No, pero está frío y nublado. Bien, bueno, entonces no hay. El sol está, pero no, siempre está, pero no llega el calor. Bueno, vamos a hablar un poquito de la animación digital, como para generar un contexto histórico. Em, si pensamos en la animación digital, bueno, hablamos como de aproximadamente 130 años de la historia de la animación. Bueno, este, la mitad de esa historia tiene que ver con la animación digital, ¿no? Porque no es algo que surge solamente con las primeras experiencias en 3D de la década de los 80, los 90, eh, sino que las herramientas digitales aparecen en la animación bastante, no temprano, no como en sus inicios, pero a mediados de las décadas del 30, del 40, del 50 sobre todo, eh, como una continuidad, obviamente, de eh, el surgimiento de la imagen electrónica, ¿no? Que es algo que, que aparece muy fuertemente en esas épocas ligada con, bueno, a a la televisión, a las experiencias en laboratorios, ¿no? Entonces, la historia de la animación digital no es algo tan nuevo, ¿no? Y surge casi muy, muy emparejado a esta idea de de las primeras computadoras, esos monstruos enormes que calculaban e imprimían todos sus resultados en una tira de papel, como si fuera una película de cine, ¿no? Eh, y a partir de las cuales también y de la matemática se empezó a pensar en qué imágenes se podían generar estas máquinas, ¿no? Podían generar imagen, ¿sí? Otra de las fotos clásicas que se ven. Esta seguramente la vieron en alguna materia, ¿no? Informática, programación. Pero bueno, estas primeras computadoras que estaban surgiendo, que sobre todo se utilizaban para cálculos, eh, muchas veces con fines
aeroespaciales, con fines militares, ¿no? Uno podría hacer como una retrospectiva y de las herramientas digitales y de las evoluciones y van a encontrar que muchas se desarrollan obviamente para fines militares, lamentablemente, ¿no? Investigaciones. Pero también se empieza a germinar una idea de este universo digital asociado a un imaginario de la ciencia ficción, de las pantallas. A ver si se ve un poco esto. Confírmenme que sí se ve el video. Em, Sí, sí, sí. bien, bien. En estas películas, ¿no? Películas de cine, algunas mudas, donde el futurismo, la ciencia ficción, que ya podemos encontrar desde el viaje a la luna, empieza a incorporar como esta idea de pantallas de diferentes tamaños. Fíjense que esto, bueno, es un poco... Es de 1933. No, aparece acá como la idea de una pantalla además vertical, parece un celu. No, sí, acuérdense que esta película es de 1933, ¿no? Entonces pantallas más chicas, pantallas más grandes, esta pantalla mucho más grande, la que proyectan imágenes más sintéticas, ¿no? Sí, historia del cine, bueno, vieron Metrópolis o de, ¿no? De Lang. Eh, Aparece muy fuertemente esta idea en el futurismo también, en el búsqueda también de las artes visuales, ¿no? De la máquina, de la evolución tecnológica, digamos, ¿no? Pensar esos mundos. Entonces ahí se empieza como a plantear esta idea de, si bien no, ninguna imagen acá es digital, son todas generadas con materiales, se empieza a plantear esta idea de futuro ¿no? Donde las imágenes están en todos lados, cartelería, pantallas, qué buen efecto. Están buenísimas estas pelis. En el arte, como les decía, en el arte también se trabajaba con una idea de abstracción, en este arte más de las vanguardias alemanas también, ¿no? Eh, de la abstracción, de la forma más geométrica, que si bien seguía siendo esto analógico y pintura, eh, empieza también a explorar como esta imagen, como este look de imagen digital, ¿no? Esto es Oscar Fischinger, un poema óptico. Esto creo que lo vimos en algún momento. ¿Se escucha el sonido o no? Sí, se escucha, se escucha. Sí, lo Ok. vimos en el primer cuatrimestre. Bueno, entonces las vanguardias artísticas del siglo XX, en sus comienzos, y la crisis y la ruptura también social que se genera en la modernidad, empuja a que los artistas visuales empiecen a encontrar en el cine como otra herramienta para
para expresarse, ¿no? Entonces aparece el movimiento, la pintura en movimiento, el cine experimental, el abandono de lo figurativo, ¿no? Entre los personajes, la figura y el fondo, la representación más mimética de la realidad, que un poco ya había ocupado la fotografía, ¿no? El cine también, obviamente. Pero si bien esto sigue siendo analógico, fíjense que tranquilamente podría ser una composición en After Effects, ¿no? Trabajando con formas geométricas, desplazamientos, escala, posición, aunque no lo es, y es un recorte de papel, pintura sobre diferentes soportes, a veces son capas de vidrio también. Pero recuerda mucho de lo que podría, o también es un germen de lo que es, lo que fue después la animación más digital, ¿no? Las posibilidades de la animación más digital. Esto es de Mary Ellen Butte, que también fue una artista de la imagen digital. Digital entre comillas, porque volvemos, sobre todo empezaron a experimentar con mucho más. Si bien el soporte seguía siendo cinematográfico, las imágenes, muchas de las imágenes que ella creaba, eran registros de procesos sí, de modificaciones o manipulaciones de imágenes electrónicas, ¿no? Trabajando con osciloscopios o con monitores vectoriales, muchas veces con, bueno, este no, pero hay otros ejemplos que podemos buscar. Trabajando con radares, con imágenes que volvían de radares. Y bueno, creando como este tipo de piezas. Por ahí más abstractas, conceptuales.
Esto es de 1938, ¿no? ¿Y qué percibieron en esta obra, por ejemplo? ¿Qué elementos? A ver, ¿qué elementos vieron en este corto? Superposición, figuras geométricas, sí. ¿Qué figuras? ¿Les transmitió algo? ¿No le transmitió nada? ¿Hay un personaje? ¿No hay un personaje? ¿Cuál es la historia? ¿No? Bueno, está el triángulo como figura fuerte. El triángulo es una de las figuras más estables, puede ser, fuertes. Pero jugando con otras dinámicas, ¿no? Que como que la van interpelando. Espirales, líneas curvas. Y esa figura va como atravesando momentos. A veces está por delante de la grilla, a veces está por detrás. Como generando también diferentes planos, ¿no? Esta grilla que aparece acá es muy... Nos hace acordar también a la que utilizaba Saul Bass, ¿no? ¿Se acuerdan en Imagen Digital 2? ¿Se acuerdan quién es Saul Bass? O ya se olvidaron de todo. Aparece la idea de grilla, ¿no? Formas geométricas básicas. Bueno, son todos elementos que... eh, mira, decía Visual Music. Eh, muy característicos de las primeras experiencias con la imagen digital, ¿no? O la imagen electrónica con procesos digitales, donde lo digital aparece como el cálculo de esas formas, ¿no? El movimiento o la generación de esas grillas y después la composición de esos figuras que muchas veces era analógico o muchas veces era como haciendo registro cuadro a cuadro de las mismas pantallas, de las mismas imágenes que devolvía la pantalla, ¿no? No era que lo guardaba en un archivo, no, no, no había soporte todavía. Bueno, otro pionero es John Whitney o James y John Whitney, ¿no? Dos hermanos. De esta secuencia sí se acuerdan, ¿no? La de Vértigo. A ver qué pasaba en esta secuencia. ¿Qué había en la película de Hitchcock? En los títulos de apertura también son de Saul Bass. El diseño de títulos, ¿qué tenía de particular? Era como figuras por computadora. Sí,
Sí, eran como estos gráficos de, ¿no? Que se generan, como esos juegos que vieron con la regla circular o que tiene una forma y uno empieza a pasar así con una lapicera y se generan como estas eh, formas que resultan de ir combinando de esa trayectoria como, ¿no? Eh, curva que va haciendo y se van generando como estas formas calculadas, porque digamos es como un algoritmo, ¿no? Que va diciendo, bueno, tenés que trazar acá, después te mueves un poco, volvés a trazar y así, para generar esa forma que eran como mandalas que giraban y que tenían que ver con el efecto de espirales, claro, que tenían que ver con el efecto de, esa era la palabra, claro, con el efecto de vértigo, ¿no? De la película, el concepto del vértigo. Eh, bueno, lo mismo, como antecedentes de la animación digital, porque en realidad acá esto era cálculo, eh, que después esta máquina como los dibujaba sobre un soporte que se está viendo acá en esta foto de la derecha, y ese soporte después era lo que se fotografiaba en la mesa de truco y después se componía con los títulos, ¿no? Y ese fondo negro, y así. Pero ya acá hay un proceso digital en el cálculo de esas trayectorias para generar esas imágenes, ¿no? Lo mismo le pasaba a Mary Ellen Bute, que generaba las imágenes electrónicas que luego las filmaba y iba generando animaciones también. Esto creo que también lo vimos. Acá lo interesante es que la obra se llama Catálogo, porque justamente era eso, como un portfolio de lo que estaban desarrollando y lo que podían hacer, ¿no? Con esta imagen más electrónica. Podríamos llamar ahora arte generativo, fractal, arte fractal. Y eran casi verdaderos experimentos de laboratorio, ¿no? De probar, de cómo generar. Ahora serían como generar línea de código para que se produzca como esta secuencia de imágenes.
Bueno, iban generando estas imágenes como hipnóticas, apta para epilépticos. Estos efectos estroboscópicos, ¿no? Jugando también con el color, con los diferentes, con los valores y el movimiento sobre todo, ¿no? Y en el cine también se empieza como a incursionar, o sea, la idea pasa de la imagen digital en movimiento un poco más de plana, eh, empieza a incursionar obviamente en la idea de una representación espacial, ¿no? También digital. Y eso parece como un cine sobre todo. Como un efecto visual más que todo. We're working A ver si on hay one of a kind scientific breakthrough. We're interested in tapping into uno nuevo. Vamos acá. Me interesa este fragmentito nomás. Entonces las grandes producciones de ciencia ficción, de futuristas también del cine, empiezan a incorporar estos gráficos, podríamos decir motion graphic o animación digital o imágenes electrónicas, en todo lo que tenía que ver en los monitores, ¿no? Empiezan a aparecer imágenes generadas por computadoras, ¿no? O imágenes programadas en los monitores de muchas películas. Ahí aparece otra imagen ahí abajo. Acá. Efectos visuales. Este es un clásico cuando se transportan. Producidas con la misma lógica, ¿no? Ya estamos un poco más acá, cuando ya aparece la computadora. Y obviamente, Bill Gates y... ¿Cómo se llama el de Apple? No es Steve Jobs. Steve Jobs generan sus primeros como interfaces, ¿no? Aparece como la idea de interfaz más generalizada, o sea, de forma un poco más masiva. Obviamente con la predicción de las computadoras que ya salían de los estudios o de los laboratorios más experimentales o de estas máquinas a las cuales podían acceder ciertos artistas, eh, el arte digital y la animación, en cierta forma, empieza a ser como más masiva y posible, ¿no? A otro nivel. Los primeros videojuegos también empiezan a incorporar, esto ya estamos mucho más acá. Pero ustedes, más o menos, por ejemplo, la tableta digital que ahora utilizamos como concepto aparece a mediados de los 50 más o menos, ¿no? La tableta gráfica con el lápiz como un input aparece ahí. En los videojuegos aparece también esta idea que se genera una imagen digital que es animada a través de un control, por ejemplo. Ya estamos en la era de los monitores de vector también. Esto lo van a retomar en cuarto. Pero digo, ahí también hay un campo donde la animación digital va dialogando en sus inicios, como veíamos, con este cine más experimental, este arte del movimiento, ¿no? Digital en el cine, después en los videojuegos.
donde hay animación, obvio. Es más películas. Empieza a aparecer esta idea de los gráficos generados por computadora, ¿no? Fíjense que son los mismos, bueno, este es John Whitney, pero el hijo de aquel que hizo los títulos de Vértigo, ¿no? ¿O es el mismo? No, este es el hijo. Que continúa esa tradición de los VFX, que también va a ser un campo de exploración, sobre todo de la animación digital. Todavía no llegamos ni a o sea, Toy Story es de los 90, ¿no? Ultimate Resort, where you can live out your every fantasy. Each resort is maintained by reliable computer technology and people by lifelike robot men and women. Desire ends in satisfaction, and all in a controlled environment. Oh, I love this place. Vamos a adelantar a ver si encuentro el... Pues Word. Ay, no sé dónde está, a ver. Qué tarde. Bueno, en alguno de esos monitores la película es un flash que combina cowboy, robots. Pero en algunos, acá está, en estos monitores aparece ahí por primera vez, lo tenía en el cine de filming, aparece por primera vez una imagen 3D, o sea, una representación volumétrica 3D de una mano. Que aparece en un momentito acá. Ahí está ahí abajo. Ok. En ese monitor. Status. We're completing the gross body series. We'll start molecular studies in 1 hour. Se mueve, gira. Yes, sir. We should have 4 to 6 hours. I want all thermal, X-ray, and electrochemical studies finished by tonight. That's not much time. We'll have to do. Mr. Browning is getting much too curious. Más imágenes digitales. Pero esa mano que aparece ahí, ¿se puede cerrar? Es el primer elemento 3D. Calculen que esta película es del 76. ¿No? Es el primer elemento 3D. O uno de los primeros. No voy a mentir. Y está aplicado como un efecto especial, ¿no? En este pequeño monitor que aparece, pero es como un flash para la época. Y fíjense cómo implicó como un proceso de investigación y de desarrollo, porque muchas veces estas cosas requerían tienen esto de hacerlo por primera vez, ¿no? Donde se mapeaba una mano, con triángulos o con cuadrados, ¿no? Acá se ve cómo lo están mapeando con esta máquina, ingresándole como las coordenadas de alguna manera al sistema, para generar como esta estructura de alambre y después poder aplicarle una malla. O sea, esta malla de alambre y después aplicarle una textura. Entonces, bueno, esa cosa que parece tan chiquita ahí es como un punto también de quiebre y evolución, ¿no? Donde empieza a surgir la idea de tridimensionalidad, ¿no?
de abandonar un poco la imagen digital más plana de 2 dimensiones y empezar a poder representar volúmenes. O sea, incorporar el eje Z de alguna manera, ¿no? Esos datos. Este video es interesante, el de acá es mucho más nuevo. Ed Catmull, que fue uno de los que venían desarrollando esto en los efectos visuales, el CGI, ¿no? La animación por computadora. Luego, obviamente, sí, trabajó en equipos de Disney y de Pixar. Por mucho tiempo, muchos películas de efectos. Habla un poco de cómo esta búsqueda, ¿no? De este tipo de explorar, por ahí a veces llevar de producir investigación, creación en el arte, ¿no? A ver. Whether you're working with technical or the artistic creative, the fact is you're doing something brand new that hasn't been done. And that's a mindset, and it's not an easy one for people to get, because it turns out whether it's making movies or technology, you can use your expertise to make a variant of what was done before. But creativity means you're doing something which really hasn't been done before. And so you need to open it up so people can do that. So there's this notion that you try to make it safe for people to fail, which something that like they agree with in principle. But most people don't do that because people don't like to look bad or they don't like to fail. So while they'll say the words, the fact is they don't make it easy for mistakes to happen. And so we're very conscientious about making it so that mistakes really aren't thought of as bad. They're just learning. If you think about it, the only reason you make mistakes is because you don't know something. And if you're doing something new, then by definition you're doing something that you don't know. So if you try to say, well, it's very important not to make any mistakes, you're saying it's very important not to do something new. But most people can't make that connection. But it's really important to realize that at every level, whether it's small or big, that you need to allow things to go wrong, with the idea being that it's better to fix mistakes than try to prevent all of them. Y que ahí hay algo, bueno, hay varias cositas que dice ahí en ese fragmentito. Dos cosas que me parecen re poderosas y que se están aplicando todo el tiempo en la animación. Una es como buscar hacer algo novedoso o algo nuevo, ¿no? Tratar de innovar en algo. Sería como ponerse un desafío, ¿no? O sea, está bien. Voy a hacer animación 2D. Pero qué cosa nueva puedo empujar, qué algo nuevo puedo probar, qué proceso nuevo puedo aplicar, ¿no? Que es un poco la idea de explorar. Y eso es re común en animación y también una característica valorada, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este cortometraje va a ser 2D, dibujo cuadro a cuadro, la historia va de un chico que conoce a una chica, se pelea. Pero ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué exploración nueva tiene? ¿Qué propuesta nueva tiene ese cortometraje o esa producción o lo que fuera, ¿no? ¿Qué distintivo tiene? Bueno, eso es algo que después si ven la evolución de las películas de Pixar, sobre todo de Pixar, sí, de DreamWorks, de Sony, de Disney también, siempre buscaron como un desafío técnico, ¿no? Se puede ir viendo eso. A veces era, no sé,
Toy Story, bueno, la primera película de 3D, enteramente en 3D. Después incorporaron esta idea, bueno, a ver, vamos a hacer una película y vamos a probar que todos los personajes tienen pelo. Bueno, cómo funcionan los pelos, cómo se renderiza eso. En esta película, vamos a trabajar en el mar, buscando Nemo. Bueno, cómo son los reflejos en la ambiente del mar, cómo se calcula eso. ¿No? Son todos desarrollos que se van haciendo en función de un obstáculo, si se quiere decir, ¿no? De una búsqueda nueva. Decir, bueno, no, yo voy a probar, bueno, voy a animar en digital, pero después de eso lo voy a imprimir y después lo voy a, no sé, pintar de negro y después lo voy a raspar de nuevo y volver a escanear, digitalizar. Son como procesos que van dando hay una búsqueda técnica y también eso se traduce obviamente en el arte, en el diseño, en lo estético y en lo que se está contando. Y después otro concepto que está bueno es que está bueno como equivocarse, o sea, tener errores, porque quiere decir que si tenés errores que estás haciendo algo nuevo por primera vez, también lo estás explorando. Y bueno, que en esa búsqueda también hay algo que es interesante. Básicamente dice que sí. Si no, nunca te equivocas porque nunca estás haciendo nada, ¿no? Y eso también es algo que está bueno experimentar. Si siempre hacemos también algo que sabemos hacer y que es lo seguro, nunca nos vamos a equivocar. Tampoco vamos a estar aprendiendo nada nuevo. Entonces, me gustaba ese fragmentito como para incluirlo acá, porque muchos de los desarrollos que se hicieron en animación tradicional, ni hablar, en el cine, que se hacen en las tecnologías, que se hacen, tienen que ver con estas dos cosas, ¿no? Ponerse nuevos desafíos y también cometer errores en ese proceso. Es obvio que se van a cometer errores. Entonces estamos acá con las primeras imágenes tridimensionales y obviamente eso se empieza a expandir al cine, en otras películas donde todavía fíjense que era gracioso que las imágenes digitales siguen siempre como suscritas a una pantalla, ¿no? En la película de personajes de acción en vivo vemos una pantalla y dentro de esa pantalla ya hay una animación digital o una animación 3D, como en Star Wars. Battle station is heavily shielded. This computer-drawn picture is being animated and controlled in real time. En Star Wars, que aparece la Estrella de la Muerte, el gráfico, ¿no? Is being animated and controlled. The object being created on a data tablet. This process is called digitizing visuals, and these photographs of the trench as it was being constructed. Las maquetas, las fotos se van digitalizando, las maquetas para pasar los modelos 3D. First, as the pin is pressed, the XY coordinates, or the position of that point, is entered into memory. Mediados 70, 80, ¿no? 1970, 1980. ¿No? Appears on the screen, and a cursor indicates the current position of the pin. Entonces el lápiz está copiando una imagen y eso se va traduciendo como una representación digital de línea, como si fuera una estructura de alambre. Between point. Esas máquinas. With the 6 basic modules stored in the computer, I wrote a program to combine these modules into larger structures. Es genial. My computer version of the trench was constructed of U-shaped sections placed. Los controles pueden girar, rotar en los 3 ejes. Entonces realmente acá están trabajando con modelos 3D, pero dentro de un fragmento muy chiquito en la película, ¿no? Second module and continue in this way until the U is formed. En superproducciones además, ¿no? Gente que estaba conectada con esto.
This unstable image is a time-lapse videotape of the actual filming process. Bueno, y todo esto para una escena donde se explica cuando van a hacer el ataque a la Estrella de la Muerte en Star Wars. Bueno, hay un video explicativo que se muestra esta imagen que van avanzando porque les van a decir, bueno, van a ir por ahí, por ese canal, hasta llegar justo al corazón de la estrella para que explote. Half the Starfleet. It's defensive. Está Luke y Han Solo viendo esa representación tridimensional. Más de los videojuegos. Esto es animación en monitores vectoriales, ni siquiera no son píxeles ni. Tampoco son monitores de tubo. Pero muchos de estos desarrollos 3D, como les decía, también venían lamentablemente de desarrollos militares, ¿no? También de simuladores de vuelo, ¿no? Que se utilizaban para entrenar. Me parece mucho la batalla, el disparo. Hasta que llegamos a esta peli. Obviamente de Disney. Disney invirtió un montón, bueno, es una mega corporación, pero invierte un montón todavía en desarrollo tecnológico, tanto para los parques que tienen, tanto para las películas que hacen, ¿no? Entonces tienen equipos de investigación prácticamente, desarrollando nuevas tecnologías. Y en esta peli aplicaron por primera vez secuencias enteras de animación 3D, que era algo que no se había hecho hasta ese momento, ¿no? Lo veíamos, la animación 3D que veíamos era la mano esa girando, el modelado 3D en Star Wars, que dicho sea de paso, todos los otros efectos visuales en Star Wars de las primeras series, la primera trilogía de películas son stop motion. O sea, ¿no? Son puro stop motion, que era lo que más se utilizaba para criaturas, para, no sé, robots gigantes, para, no sé, maquetas que se filmaban y explotaban. Pero acá, en esta película Tron, ¿la vieron? ¿La original? ¿La vieron? No. ¿Ya los perdí? ¿O están ahí todavía? Ah, están ahí, bueno. ¿No vieron la Tron original? Bueno, un flash. ¿Vieron el Tron Legacy? Con la música de Daft Punk. Es así. ¿No era esta la primera en la que eran caballos, puede ser? O no sé si era en el video musical de Daft Punk. No, puede ser en el video musical. No, acá hay una escena de una carrera de motos. Está en Tron Legacy y creo que hay otra Tron más. Me parece que hay una 3, que es más nueva. Esa no la vi. Bueno, pero en esta, Disney, viendo que hay una beta, siempre viendo el negocio, obviamente también, le dice, che, apostemos por la animación 3D, a ver qué podemos hacer. Empecemos a desarrollar esto y genere como estas secuencias de imágenes. Personnel, just briefly, security. Someone with that access has been tampering. I still don't understand why you... Acuérdense que estamos en 1982. Because, man, somewhere in one of these memories is the evidence. If I got in far enough, I could reconstruct. Perdón. You shouldn't have come back, Flynn. Hey, it's the big master control program everybody's been talking about. I'd like to go against you and see what you were made of. I've got a little challenge for you, Sark. A new recruit. I'm
want him in the games until he dies playing. On the other side of the screen, it all looks so easy. You'll regret this. Who's that guy? That's Tron. Fights for users. Who is your user, program? Alan. Where did you hear that name? Well, that's your name, isn't it? The name of my user. But if you are a user, and everything you've done has been according to a plan, right? Now for some real user power. I don't know how you survived. Prepare to terminate. Oh, Tron. Really think the users are still there? The users can no longer help us, we're lost. My user has information that could make this free system again. I want those conscripts. I want those conscripts. No longer help us. Dejo por ahí. Entonces aparecen escenas completamente en 3D, como la carrera de estas motos, con fondos completamente en 3D con personajes en croma, ¿no? En composición puesto arriba de un fondo 3D. También utilizan acá, obviamente, los personajes que están como rotoscopiados, ¿no? En que están en blanco y negro. Sí, o con un... Sí, bastante tirado como a los grises. Y después todos estos LED fluorescentes de rotoscopía directamente. O sea, dibujados sobre los trajes, ¿no? Entonces esta película es, nada, también una ruptura en la animación 3D. Hasta ese punto no se había hecho nunca una secuencia completa ni integrado de esta manera, digamos, personajes con fondos tridimensionales. Algo muy grosso para la época. En paralelo, no está acá, pero en paralelo también hubo una evolución en el 2D, ¿no? Con los procesos de, obviamente, la composición digital y la digitalización de imágenes ya empezaba a aparecer así, o sea, como se escaneaban modelos 3D, digamos, también se mapeaban modelos 3D, también la animación 2D se digitalizaba o se escaneaba, ¿no? A través de un escáner, de una cámara, y se lo componía. La composición digital ya estaba empezando a aparecer muy fuertemente, y también algunas herramientas de ayuda como movimientos por keyframe o algunos tipos de morph que se hacían, a ver si encuentro uno ahora, en 2D. Morph. Sí. El espacio y el tiempo están interrelacionados. Los mundos y las estrellas, como las personas, nacen, viven y mueren. Ya tengo otro fragmento, a ver. La vida de un ser humano está medida en décadas, pero la vida del Sol es 100 millones de veces más larga. No se está viendo, profe. Ah, no, sí. La materia es mucho más antigua que la Ahí Tierra. va, sí. Miles de millones de años antes de que se formaran el Sol y la Tierra. Esto es de la serie Cosmos de Carl Sagan. A ver, no me acuerdo el año. Sí, también de la década de los 80, Cosmos, sí, 1980. Bueno, sí, década de los 80. Evolución de la vida, desde las células de los océanos primitivos. Y en esta secuencia, estas imágenes que se ven acá 2D en línea están
interpoladas, digamos, o sea, el morph que se produce entre cada imagen es digital, ¿no? Entonces también esto es como un primer antecedente de la interpolación digital entre imágenes 2D. La razón por la que la evolución no es inmediata para todo el mundo es que se mueve muy lentamente y tarda mucho tiempo. ¿Cómo es que criaturas que solo viven 70 años pueden detectar acontecimientos que tardan 70 millones de años en desarrollarse, o incluso 1000 millones de años? Para cuando evolucionó un animal unicelular, la historia de la vida en la Tierra estaba a mitad, tomando nuevos y complicados modelos partiendo. Estaría aquí en nuestro lugar preguntándose quizá por sus orígenes. Pero así es como ha ocurrido. Hubo una secuencia especial de accidentes ambientales y mutaciones casuales en el material hereditario, una línea de tiempo especial para la vida en la Tierra, en este universo. En consecuencia, los organismos dominantes en el planeta hoy día proceden de los peces. A lo largo del camino se extinguieron muchas más especies de las que existen en la... Bueno, y es el morph que se va como generando. O sea, de imágenes fijas generar el morph directamente digitalmente, ¿no? Que algo que después se utilizó en varios videoclips y demás. Pero también, eso eran como, ahora queda como muy rudimentario, la interpolación es lineal, o sea, realmente no evolucionaron así de un ser a otro, digamos, pero es como una forma de ir ejemplificando esa evolución, ¿no? Y eso es todo fue con digital. Entonces, lo digital no solamente aparece con esta imagen, con los modelos 3D, sino también supliendo procesos en el 2D también, ¿no? En el 2D digital también. Ahora tenemos la inteligencia artificial, que también hace, bueno, y la interpolación hace un montón que ya lo utilizamos, ni hablar cuando animamos, no sé, en After Effects, cualquier tipo de elemento, eh, o en 3D, ¿no? O ahora con la IA también. Pero bueno, hay que ir como trabajándola para que genere, para que sea animación, ¿no? Para que no quede solamente en un proceso automatizado que me hace interpolaciones lineales sin ningún sentido, ¿no? Volvamos a la presentación. ¿En dónde habíamos quedado? Bueno, los videojuegos ya incorporaron, después cuando obviamente estamos en los 90 aparecen otros soportes ya muchos más accesibles, no sé, ya habíamos pasado el disquete, el, el Laserdisc, después el DVD, ¿no? Entonces los videojuegos también aparece la animación digital más elaborada, 2D también, obviamente con procesos 2D, cuadro a cuadro. Este es un juego icónico también, era un poco como elige tu propia aventura, o sea, lo único que tenías que hacer acá es el Atari, dice. El Atari es anterior. Creo que esto no sé si es de Atari. Creo que no. Eh, en realidad lo único que tenías que hacer acá era, creo que decidir una dirección. En un momento apretar arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Y en función de qué decidías hacer, se disparaba una secuencia animada, ¿no? Como si fuera un recorrido multimedia. Si no apretabas nada, pasaba algo. Si apretabas la derecha, te iba
otra situación, si acá pasaba otra cosa, iba como disparando cada una de las animaciones de este personaje. Que en realidad no es animación esto digital, digamos, es una animación que está digitalizada, pero es pura animación 2D, ¿no? Tradicional y todo. Pero nada, me parece como interesante verlo ahí en un videojuego. Que pasamos, no sé, de las imágenes sí, que se generaban digitalmente, como del Pong o del Asteroid, a este tipo de imágenes interactivas, ¿no? Sí, con cierta interactividad. Eso. Y por ahí aparece los primeros trabajos, exploraciones también de Pixar, una compañía que surgía como subsidiaria a Apple, que ya estaba vendiendo millones de computadoras, ¿no? De hardware. Aparece primero como un área de desarrollo dentro de eso y después como un área más independiente que empieza a crear contenido, ¿no? Y si ven los primeros, sí, pruebas, ¿no? Ya de este 3D, como bien retro, bien Vaporwave, digamos, ¿no? Bien, eh, es como que la lógica seguía estando del lado de los ingenieros, si se quiere, ¿no? Que eran de los programadores, los que tenían el acceso al conocimiento para generar estas imágenes, ¿no? Mapear un modelo 3D, el de la tetera, ¿no? Ingestarlo, después procesarlo, aplicarle un tipo de textura, simular una cierta iluminación o material, ¿no? Fíjense como los primeros, si quieren, trabajos prácticos de Pixar o ejercicios de Pixar, ¿no? Acá a la izquierda, que son más por ahí motion graphic, ¿ven? No sé por qué aparece el logo de Telefe ahí. Probar, bueno, empiezan a probar, acá aparece como la figura humana, algo que todavía no había aparecido, representar un modelo humano más completo, animarlo, pero fíjense que tiene un estilo más de, si se quiere, como una estética más del motion graphic, más que de una animación como la conocemos hoy en día, ¿no? Una película con personajes, historia, hay texturas, hay reflejos. Bueno, pruebas que van haciendo. Hasta que aparece John Lasseter, que ahora es productor, pero en esa época era animador, mucho más joven, que venía de Disney, venía de la animación 2D y también con mucha trayectoria de contar historias, y se interesa por la animación 3D, ¿no? Un John Lasseter joven, que después se dedicó a la producción de un montón de películas de Pixar. Y aparece este corto narrativo que se llama Luxor Junior. Dato ahí, fíjense el logo, cómo era el logo de Pixar en sus comienzos, ¿no?
Bueno, fíjense cómo aparecen acá algunas instituciones como la Universidad de Berkeley, ¿no? Porque eran también desarrollos de software que se iban haciendo en paralelo, no era que el software, había un software ahora que, no sé, nosotros ahora podemos utilizar Blender, Maya, con más 3D Studio Max, y ya está creado. Ellos iban creando como el software a medida que iban haciendo la animación y desarrollando diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, para este corto estaban explorando el tema de la luz proyectada. Entonces cada personaje, que es una lamparita, tiene una luz. Entonces eso había que calcularlo y todo. Se iban desarrollando como módulos, ¿no? Que hoy ya lo tenemos todo junto, ¿no? Van saliendo diferentes modelos de render, pero ahí es todo un desarrollo. Entonces participaban las universidades, participaban obviamente gente de la computación, de la programación, como sigue participando hoy en día. Pero acá hay una ruptura. Bueno, primero que ya es un corto totalmente animado en 3D, ya no es un efecto visual, ya no es un fondo animado en 3D o una secuencia como en el caso de Tron, sino que ya es enteramente un corto en 3D. Pero hay también un cambio muy distintivo entre lo que habíamos recién en esas primeras pruebas en Pixar de animación y esto, ¿no? Y es que John Lasseter venía de la animación tradicional. Y básicamente lo que hizo fue aplicar ese modelo en el 3D. Entonces tenemos principios, están animados esos personajes, ¿no? No solamente están movidos, están animados. Reaccionan, se estiran, se encogen, las trayectorias son curvas, hay aceleración, desaceleración, anticipación, rebote, overlap, ¿no? Movimiento continuado, porque el personaje se mueve y el cable lo sigue, generando como si fuera una cola, ¿no? Hay una historia, una narrativa, algo que sucede. Son dos lámparas, pero dialogan sin tener diálogos, interactúan, los dos tienen diferentes personalidades. Obviamente uno es como mayor y el otro es como un niño, una niña más chica, por la forma en que se mueve, ¿no? Cómo se comporta. Entonces, eso es lo que ahí hace que cambie también, ¿no? Que se complementen todos los desarrollos 3D con los 100 años de animación que ya se venían desarrollando, ¿no? En contar historias en animación. Y que los personajes pueden ser... Obviamente en este momento, en 1986, todavía no daba los procesos para tener personas como más realistas, ¿no? En 3D. Después, si se fijan en Toy Story, la primera, que es del 95, o sea, 10 años después, los personajes son juguetes porque también fue una forma de poder modelarlos de una manera simple, que los renders fueran posibles. Y si se fijan, los humanos que aparecen en la película, o no aparecen en plano medio, o si aparecen enteros, son como muy, muy toscos, ¿no? Si estamos pensando en una representación figurativa o, entre comillas, realista de personajes reales, ¿no? Con mucho botox, sí. Sí, sí, si lo ven son como horribles, o sea, eh, parecen más juguetes que los propios juguetes, o sea, parecen que tienen menos vida que los propios juguetes. Pero justamente por eso, ¿no? Eh, no es por el diseño, sino también cómo se mueven. Cómo se mueven. Y acá estas dos lámparas son ideales para hacer este corto, que es un corto y un ejercicio y una investigación y un desarrollo al mismo tiempo. Eso estaban haciendo ahí. Después esto obviamente evolucionó a todo lo que conocemos hoy. Y a que la animación digital es mucho más accesible hoy que hace
20 años, ¿no? Que eh, hoy es mucho más fácil hacer animación y eso hace animación con herramientas digitales, con ayuda digital y eso hace también que la producción de animación se haya multiplicado por 1000, digamos, ¿no? Bueno, hasta ahí como una intro para hablar un poco de dónde viene la animación digital, algunas ramas de esa animación, algunas líneas. Nosotros generalmente no vemos animación 3D porque muchas veces no nos alcanza el tiempo, porque también para la producción a veces excede eh, los recursos, los tiempos que tenemos para trabajar animación 3D, ¿no? Pero ustedes pueden incluirlo totalmente si quieren en sus trabajos, ya sea en los fondos, en los personajes también, si se dan con la animación 3D, para adelante. Eso lo pueden incluir. Bueno, ya estamos en hora. ¿Dudas, consultas que hayan quedado? Por el momento no, profe. Genial. Entonces, le vamos a dejar la consigna del TP número 1. Empiecen, que seguramente va a ser un avance ya para la clase que viene. Hagamos una presentación de cada grupo de la idea que tienen. Eso les vamos a pedir seguramente que hagan una presentación de 1 o 2 slides para mostrar en clase por grupo, ya con la idea, con alguna referencia visual, para trabajarlo en clase. Y seguramente, como el lunes que viene va a ser feriado, tenemos fin de largo, el próximo hagamos esa presentación. Así que tienen 2 semanas para empezar a armar los grupos, pensar las ideas que les gustaría trabajar y buscando algunas referencias para hacer esa presentación. Vamos a armar como siempre un formulario para que presenten eso y nada más. Armen los grupos, nadie va a trabajar solo, de 3 a 5 integrantes. Si alguno o alguna de ustedes no tiene grupo, bueno, pregunten en el WhatsApp del año e intégrenlo. Y algún grupo también integre a esos compañeros por ahí si no están con un grupo ahora. Eh, porque va a hacer falta porque hay que desarrollar muchas piezas, hay que diseñar los personajes, diseñar los fondos, pensar la historia, hacer el sonido, hacer las animáticas, editar, todo lo que ya ustedes ya saben. Así que van a hacer falta manos y cabezas. Bueno, si no hay más consultas, nos vemos entonces de acá 2 lunes. Estén atentos al aula virtual. A ver si puedo ingresar ahora. Aula. Es que le quería decir la contraseña. Si la había cambiado o no. A ver. Yo creo que se me borró a mí la contraseña y no. A ver, la cambio. Mientras le doy tiempo por si tienen alguna consulta. Bien, 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 bien. Está pensando.
No. No. No, ya voy a ver qué pasa, no me está dando mi usuario. Bueno, cualquier cosa, comparto la contraseña después para que se puedan matricular al aula, si no los matriculan, no sé si los matriculan directamente desde el SIU, si no, ingresan al aula como siempre y ahí van a estar código del programa, el cronograma, las consignas, el TP, bueno, todo lo que ya, lo mismo que en animación. ¿Alguna cosa más que haya quedado por ahí? Bueno, y comentarles que la semana pasada sucedió el APALAB acá en Córdoba. Muchas gracias, dice Miguel, bien. El APALAB, que es el Laboratorio Latinoamericano de Animación, donde tuvimos como varios proyectos cortos y series de animación en laboratorio que recibieron asesorías de de animadores, productores, directores, artistas de la animación. Y que está bueno, yo le voy a compartir la página el Instagram de APA, pueden buscarlo, es APA-CDA. Que está bueno para seguir, que es la Asociación de Productores de Animación de Córdoba. Nada, y que este es un laboratorio que se hace en Córdoba, pero hay muchos más laboratorios también que se hacen en diferentes lugares de la Argentina de animación. Por ejemplo, está el del Plum, que se hace en Tucumán, en el Festival Plum, que también es de animación. Está el laboratorio de Stop Motion, que se hace en el Stop Motion Hour Fest en Buenos Aires. Está Ventana Sur, que tiene sesiones de pitching y también creo que mentorías que se hacen en Uruguay. Está el laboratorio hay uno que se hace en Bolivia, el Ayahú. Bueno, hay toda una red de laboratorios y lugares para hacer también rondas de negocio, de encuentros con especialistas, ver cortos, ver películas. Ahora en octubre, también en Córdoba, va a ser el Anima, que es del 13 al 17 de octubre, en la ciudad de Córdoba, que también es un festival de animación internacional que se realiza desde 2001, es uno de los festivales más antiguos de Argentina, así que está bueno, si se pueden llegar hasta Córdoba estaría genial. Pero bueno, aprovechen esos, si les interesa la animación, busquen en internet, hay un montón de info, aprovechen esos lugares para nada, conectarse con otra gente que también está haciendo lo mismo, que tienen proyectos, nada, y compartir también conocimientos y experiencias. Desde la asociación a veces hacemos también talleres o cursos de formación online, así que bueno, está bueno seguir como el Instagram, por ahí si les interesa y surge algo, está bueno. Eso, como un chivo. Pero bueno, pueden ir explorando ahí y también hay otras cosas. Hay otro festival en Buenos Aires que se llama Big Bang, que también es reconocido, que se organiza desde la Escuela Da Vinci. Seguramente la conocen porque es una escuela conocida de animación, de ilustración, de diseño. Y eso. Nada más por hoy. Nos vemos en 2 semanas. Estén atentos a ver si es presencial o no. Creería que sí, debería ser presencial, así que bueno, estén atentos ahí al cronograma y nos vamos comunicando por el aula o por el mail. Así que, buena semana. Que anden bien, suerte. Buena semana, chicos. Chao, profe. Chao, chicos. Gracias, Elena, que anden bien. Nos vemos. Buen día, chau, chau.